Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al segundo Congreso de Innovación Docente e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Tenemos ahora el honor y el placer de contar con el profesor Víctor Bastante Granell, profesor del área de Derecho Civil de la Universidad de Almería y presidente de la Asociación para la Docencia e Innovación en el Derecho. Buenos días, Víctor. Buenos días, un placer estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Víctor. En primer lugar, quería agradecerte la participación en este congreso y, sobre todo, creo que tu participación es especialmente importante porque tenemos constancia de tus publicaciones y de la actividad que has venido realizando en una nueva técnica o metodología docente aplicada, en este caso, a las ciencias sociales y jurídicas, que se denomina gamificación. A modo de introducción, para los que no estén muy familiarizados con este tema, ¿en qué consiste la gamificación? Pues la gamificación es una metodología, un recurso que lo que nos permite es poder utilizar las técnicas y los elementos del juego, pero en la enseñanza. Y siempre se ha aplicado, por ejemplo, en el ámbito empresarial, pero de los últimos años está comenzando a aplicarse en el ámbito educativo. Sería a lo mejor utilizar elementos propios como pueden ser los puntos, los niveles, las tablas de clasificación o, por ejemplo, los avatares para llevar a cabo esa enseñanza, aprendizaje del derecho. Muy bien. Y concretamente dentro de hablamos de gamificación y esto está conectado con la ludificación, ¿no? Con realmente cómo se manifiesta esto también en las aulas. ¿En qué consiste? Es cierto que hay que emplear el lenguaje, yo prefiero el término gamificación antes que ludificación, porque cuando hablamos de ludificación parece que solamente estamos llevando a cabo un proceso que lo que pretende es fomentar la diversión o el entretenimiento del alumnado, pero cuando hablamos del ámbito educativo creo que es adecuado hablar de gamificación educativa siempre y cuando ese entretenimiento, ese aumento de la motivación, de la atención del alumnado pueda revertir en una formación de competencias y de habilidades. Es cierto que se encuentra ese elemento lúdico, pero siempre, como he comentado en diferentes encuentros, creo que hay que hablar de gamificación educativa, es decir, no solamente centrarnos en ese elemento del ludus, del entretenimiento, sino también en la parte formativa en cuanto a habilidades y competencias. Y, Víctor, la cuestión es, para materializar, por ejemplo, lo que nos está comentando, ¿nos puede poner algunos ejemplos de cómo aplica esta metodología en sus aulas u otros compañeros o compañeras hacen en sus aulas? Pues la verdad es que en los últimos años, gracias a diversos proyectos de innovación docente, tanto yo como diversos compañeros, no solamente de mi Universidad de Almería, sino de otras universidades a nivel nacional, están implementando la gamificación. Les podría poner diferentes ejemplos. Por ejemplo, he intentado llevar a cabo la creación de diferentes juegos educativos. Uno se llama, por ejemplo, El Trovador, que intenta que sean los alumnos los que me cuentan a mí la historia del derecho civil a través de un sistema de puntos y de preguntas express, de modo que yo dejo mi rol de profesor o de docente en clase magistral y son ellos los que a través de un sistema de competencia por grupos me tienen que contar de forma ordenada la historia del derecho civil. O bien el juego Conceptúa, que lo que intenta es que los alumnos comiencen o sepan e intenten mejorar su capacidad de conceptualizar términos jurídicos. Yo creo que en ocasiones hablamos de las instituciones, por ejemplo, de la curatela, de los contratos, de las obligaciones, y los alumnos no son capaces de sintetizar. Y es un juego que permite que a través de una especie de tabú, sería similar al tabú, los alumnos puedan ir adivinando conceptos jurídicos que dicen sus compañeros de grupo. O bien otro ejemplo sería un juego que cree que se llama El Mejor Asesor, que es organizar los grupos como si fueran asesorías y a través de una serie de tarjetas y un poco del azar va resolviendo una serie de preguntas que les permite robar clientes al resto de las asesorías, de modo que se establece un sistema competitivo también por puntos y de preguntas express. Yo creo que hay personas que también han aplicado escape room virtuales en derecho, incluso han diseñado sus propios tableros para hacer algún tipo de juego relacionado con la enseñanza jurídica. En los últimos años es cierto que la gamificación está penetrando cada vez más en las aulas de derecho. Claro, Víctor, usted ha hecho referencia a varios ejemplos, juego Conceptúa, por ejemplo, pero cualquier profesor o profesora que le esté escuchando, la primera pregunta que le puede venir a la cabeza es, bueno, estos juegos, ¿cómo se accede a ellos? Es decir, ¿cómo el profesor puede utilizar este instrumento? Son plataformas gratuitas que se encuentran en la página web, en servidores, son programas que ha elaborado usted.
¿Son programas que la universidad tiene que comprar licencias? Es decir, ¿cómo se maneja? Porque para alguien que quiera adentrarse en la gamificación, ¿cómo tiene acceso a estos instrumentos, a esta herramienta? Realmente no es necesario ningún tipo de instrumento de recurso. Yo creo que cualquier profesor con un poco de creatividad e imaginación puede crear perfectamente juegos analógicos o diseñar una mecánica gamificada para algún tipo de actividad, ya sea práctica o en una clase teórica. No obstante, sí es cierto que Internet nos pone a disposición diferentes recursos digitales, como puede ser, por ejemplo, Kahoot o Socrative o Genially, que son recursos que a veces sin suscripción ya nos permite contar con algunos de sus servicios y también, por ejemplo, seguramente como comentaremos a continuación, en una plataforma a la que dirijo como director, que se denomina la plataforma digital Ludoteca Jurídica, ponemos a disposición del profesorado diferentes fichas de juegos educativos donde se le establece una serie de instrucciones para poder aplicar diferentes juegos, los materiales que necesitan, las reglas que se tendrían que emplear e incluso aparece en la página web un cuestionario para que después los alumnos puedan valorar su experiencia con ese juego educativo en concreto. Es muy interesante. Y bueno, retomando también la presentación que ha hecho usted es presidente de una asociación referida precisamente a esto, para la docencia e innovación en el derecho. ¿Nos puede hablar un poquito de esta asociación? ¿En qué consiste? ¿En qué medida ustedes están creando redes y están animando o incentivando al profesorado de las ciencias jurídicas para la aplicación de estas medidas? ¿Puede hablar un poco de esta asociación y si tiene algunas actividades que están organizando? Pues realmente la asociación nació después del proyecto web Ludoteca Jurídica. Primero creamos la plataforma digital, pero llegó un momento en el que le quisimos dar una mayor relevancia, una entidad a esa página web. Y creo que la mejor forma fue darle ese carácter de asociación. ¿Por qué nace la asociación como tal? Creo que actualmente en la enseñanza universitaria nacional tenemos y contamos con diferentes asociaciones, pero suelen ser más enfocadas a ramas, por ejemplo, asociaciones de profesores de Derecho Civil o de profesores de Derecho Administrativo, o bien orientadas a la investigación. Y hay muy pocas asociaciones, creo, o ninguna, que solamente se centre en la innovación y en la docencia en Derecho. Yo creo que tampoco podemos olvidar que somos docentes, no solamente investigadores, y que también tenemos que intentar progresar o mejorar en esa formación que podamos llegar a tener para darles a los alumnos esas materias de la mejor forma posible. De esa forma nació la asociación. Hemos hecho hace pocos meses un primer congreso internacional, que se conoce con el nombre de Congreso Internacional de DID, sobre gamificación y derecho exclusivamente. De hecho, en breve tendremos, yo creo que la primera publicación en Derecho y Gamificación que se va a llevar en la enseñanza del derecho de forma exclusiva. Puede ser algo llamativo, pero yo creo que tenemos que intentar llevar a cabo ese proceso de innovación con todas sus siglas y sobre todo en letras mayúsculas. De modo que cada año queremos intentar celebrar un congreso de innovación docente, aunque tenemos previsto llevar a cabo jornadas, seminarios, webinars a través de la página web, pero eso seguramente sea en el primer cuatrimestre del siguiente curso académico. Bien, y un poco para terminar ya, ¿cuál cree usted que desde el punto de vista como profesor, ya no solo por el derecho, sino como profesor activo que está implementando este tipo de actividades, cuáles crees que son realmente las deficiencias del sistema y cómo se pueden corregir, cómo podemos corregirlo los profesores? Porque una cosa es la universidad, pero nosotros cómo podemos corregir, cuáles son las deficiencias y en qué medida podemos introducir o hacer, cuáles son los instrumentos que cómo podemos hacerlo. Siempre que hablo de la gamificación, lo primero que suelo señalar es lo siguiente. La enseñanza tradicional en el derecho no es mala, porque nos ha permitido formar a grandes juristas. Pero que sea buena no implica que no podamos innovar o mejorarla. De hecho, utilizamos las clases magistrales, la resolución de casos prácticos, debates, el roleplay, por ejemplo, de juicios simulados o en casos de mediación. Pero también hay otras formas de captar la atención y la motivación del alumno. Y yo creo que sí somos capaces de poder emplear otro tipo de técnicas de forma puntual, esporádica, durante alguna asignatura, que nos permite generar una serie de beneficios y no supone que sea en detrimento de competencias o habilidades para el alumnado y tampoco supone desterrar las metodologías docentes tradicionales. Creo que tenemos un alumnado completamente diferente, adaptado a las nuevas tecnologías, al que es cada vez mucho más complicado captar su atención y su motivación, de modo que tenemos que emplear recursos, técnicas y metodologías que nos permitan salir de esa rutina tradicional, que no es mala, pero sí nos va a permitir llevar a cabo una mejora en cuanto a la innovación docente. Y por último, también comentar si usted conoce si hay este tipo de actividades o este tipo de iniciativas
Usted que además tiene conocimiento bueno, de lo que se está realizando en otros países y en otras universidades, si, bueno, si ve que en otros sistemas educativos de nuestro entorno se están aplicando o hay este tipo de, si está desde la administración o bien desde la iniciativa social del profesorado se están aplicando este tipo de medidas, porque quizá en otros países ya vienen de vuelta o no. No sé usted, como de derecho comparado, o qué, cuál es su visión. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de hablar con profesores de Francia y de Italia y yo creo que, como fue hace un par de años, ocurrió lo mismo que pasaba en España, que cuando hablamos de la gamificación, pues éramos un poco escépticos o críticos y no había mucha acogida o incluso había cierto rechazo, aunque yo creo que los últimos años está empezando a servir para que esta metodología tenga un mayor acogimiento por parte de la educación superior. Creo que se suele aplicar o son más receptivos las universidades de América Latina y en comparación a lo mejor con algunas que yo conozco, de lo poco que conozco en comparación con Francia o con Italia, porque he tenido ocasión de hablar con profesores de esas universidades y me comentan que no la aplican con tanto detenimiento, profundidad o vamos, que directamente ni la aplican. Así que sí comienza a haber ese pequeño acogimiento, veremos a ver, pero yo creo que en los próximos años, si seguimos apostando por este tipo de eventos como el Congreso de INDOC, donde ponen especial énfasis en estas metodologías docentes, se va a conseguir que haya un mayor conocimiento, que el personal joven y también el personal ahora mismo, con independencia de la edad, se anime a utilizar estos recursos docentes. Y de hecho, como pequeña anécdota, le puedo comentar un compañero catedrático que en su momento me decía que no veía el tema de la gamificación, que no la entendía, que no la comprendía, que de hecho la veía como algo absurdo e innecesario en el ámbito educativo y con el tiempo ha ido conociéndola, incluso aplicándola, me ha dicho que ha sido un completo descubrimiento. Qué bien. Pues bueno, yo quería finalmente agradecer su participación en el Congreso y felicitarle también por lo que está haciendo, porque nos ha llegado a INDOC información de no solamente de sus publicaciones, sino de las actividades que está realizando en pro bueno, de la actualización de la forma educativa. Usted ha dicho algo que me parece muy interesante y es que aportar no significa negar lo que se está realizando y que realmente la enseñanza, bueno, ha tenido un resultado positivo, pero que hay que adaptarse un poco a los tiempos, ¿no? Darwin decía que las especies bueno, más fuertes son las que se adaptan, concretamente, las que sobreviven son las que se adaptan. Y yo creo que la universidad tiene que adaptarse a los nuevos cambios, ¿no? Y a las nuevas necesidades de un alumnado, como usted bien ha subrayado, mucho más adaptado a un lenguaje informático, a nuevas tecnologías y en un mundo metaverso prácticamente que nada tiene que ver con la de otras generaciones. Bien, pues gracias, profesor Bastante. Gracias por su tiempo, por habernos dedicado este rato en su apretada agenda y esperamos seguir contando con su participación en futuras iniciativas. Por mi parte, igualmente, profesor Víctor Gutiérrez, decirle que es un placer colaborar con ustedes, agradecerle el trabajo que llevan detrás del Congreso y sobre todo darle mi más sincera enhorabuena por el Congreso de INDOC, que es un congreso con una gran relevancia ya académica nacional e internacional. Así que también les expreso mi más sincera enhorabuena. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias.